en armas. Buenos días, Rubén. Buenos días, Santos, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo es esto de alguien que dispara al aire? Uno dice, no, ya se acabó, el efecto de la bala termina allí. ¿Qué pasa con ese proyectil? En realidad, esencialmente depende del calibre del arma, o sea, entre mayor el calibre del proyectil, mayor alcance y efectividad tiene. O sea, el efectuar el disparo, el arma, supongamos si fuera un calibre 9 milímetros, tiene un alcance de 1,5 kilómetros en forma efectiva. ¿Eso qué significa? Que más allá de que tenga precisión el disparo o no, al que le pega le puede provocar un daño letal. Así cuando cae. Cuando cae, en realidad, sí, el proyectil desde que abandona la boca de fuego del arma está cayendo. Claro. O sea, hay una pequeña cantidad de metros en la cual se denomina trayectoria plana del proyectil. De ahí en más empieza su caída a tierra, es decir, aún disparando en forma horizontal. Supongamos un calibre 9 milímetros, que es el más estandarizado, en los primeros 20 metros está la trayectoria plana del disparo. Más allá de eso empieza el descenso hacia tierra. Por eso muchas veces gente que está, supongamos en el caso de un enfrentamiento armado, apuntando a una persona al medio del tórax, en una distancia de 100 metros que el tirador yerra su disparo, en 50, 60 metros empieza a tener alto riesgo de que una criatura reciba el impacto. Martín, porque cada vez, a medida que se alarga la distancia, el proyectil cae más rápido hacia tierra. Ahora, Martín, vale decir que de donde está la persona, en este caso la nena, se puede trazar el recorrido de una bala de esta naturaleza para aproximadamente desde dónde se disparó. Sí, sin lugar a duda. ¿Se puede hacer? Sí. Incluso en cualquier calibre. Yo estoy hablando de un calibre 9 milímetros porque es uno de los calibres más difundidos, pero en cualquiera sea el calibre, en función incluso de la letalidad que tiene el proyectil, es decir, qué daño ocurrió. Piense que para fracturar un hueso ya tiene que tener suficiente energía cinética aún en un chico. Bueno. Bien, Ana le quiere hacer una pregunta, Martín. Sí, cómo no. ¿Cuánto es el recorrido máximo que puede llegar a tener un arma? Y pregunto esto más que nada teniendo en cuenta de que la persona que disparó tiene que vivir en los alrededores, por lo tanto no tienen demasiadas opciones los efectivos de la policía como para recorrer el lugar. No, en realidad depende lo primero que tenés que tener contacto es con el proyectil, es decir, saber qué calibre es el arma que le efectuó el disparo. De esa forma vos sabés cuál es la carga propelente aproximada y de ahí sacás la Decían que era una 9 milímetros en realidad. ¿Cómo? Decían que era una 9 milímetros. Y una 9 milímetros perfectamente tiene que estar dentro de los alrededores, no más allá de 500 metros. No más allá. No más allá. Y piensen que estoy pensando en que el tirador efectuó el disparo hacia arriba, con un ángulo de caída. Es decir, no disparó en ningún momento el arma en forma horizontal, en donde la trayectoria llega a tierra mucho antes. Estamos hablando de que el tirador puso un ángulo de 45 grados, 79 grados, en donde el proyectil, sí, la gente cree que no es letal, pero es letal. Los que no sabemos piensan, bueno, la bala pierde su efectividad una vez disparada y hasta los metros que sube. Y no es así. A ver, sin lugar a dudas, si el disparo fue efectuado a una distancia, supongamos de 600 metros, de 6 cuadras de distancia estoy hablando, si el proyectil no tiene la energía cinética que tiene en los primeros 15 metros, va reduciendo su velocidad, pero lo que no implica que en un cráneo de una criatura perfectamente no impacte y lo rompa y tenga suficiente cinética para entrar y quedar adentro el proyectil. Así es. Esteban también le quiere hacer una pregunta, Martín. Hola, Sí, Rubén, ¿cómo no? ¿cómo te va? Buen día. Ahora, la bala cuando va perdiendo velocidad y en el momento del impacto,
Sí, ¿qué cantidad de metros ocasiona el daño? Te hago de nuevo la pregunta. Vos dijiste 1.500 metros. ¿1.500 metros en forma horizontal o hacia arriba? No, estamos hablando de tiro efectivo. Tiro efectivo significa... ¿quién es, Esteban? Sí. ¿Qué haces, Trebuc? Trebuc, el alcance... vos tenés dos cosas. Una es el alcance del proyectil, que es, si vos pusieras el arma en un ángulo de 45 grados, ¿hasta cuánto llega? Es decir, estás utilizando el principio de la artillería, de la antigua artillería, es decir, describir una parábola en el aire, el proyectil, ¿sí? Ese es el alcance máximo. Dentro del alcance máximo, vos tenés lo que llama tiro efectivo. ¿Qué significa? Que es que cuántos metros son los... no el alcance hasta donde llega, sino que provoca suficiente daño. Eso es una variable de la velocidad y de la masa del proyectil. Por eso se dice que entre más grande el proyectil, de mayor calibre es, más capacidad destructiva, aún estando al borde de su capacidad de energía cinética. Es decir, dicho de otra forma, llega lejos pero no con tanta velocidad. Al perder velocidad, la letalidad y el daño es menor. Pero en el caso de una 9 milímetros, dentro del rango de los 1.500 metros, puede ocasionar la muerte a cualquiera. Bien, Martín, concretamente se puede hacer una pericia balística y se puede determinar de dónde se disparó. Sin ningún tipo de problema. Tenemos que saber simplemente la criatura en qué lugar estaba. De ahí en más, acá es en función de si el proyectil ingresó en su cráneo y no salió, o si entró y salió, calcular aproximadamente desde qué distancia pudo haber venido. Date cuenta, Santos, que es más fácil hacerlo más en provincia que en capital, en donde la densidad demográfica y de edificios harían realmente complejo el tema. Es mayor, claro. Acá puede haber algún jardín, algún fondo de una casa. Claro, sin lugar a duda. En provincia, digamos que los lotes son más fácilmente identificables. Claro. Martín, muchas gracias. No tiene nada que ver. Saludos. Muchas gracias. Bueno, discúlpeme.